Gracias por continuar con nosotras en esta noche de Dos con Todo, martes 17 de diciembre. ¿Qué dice la reforma a la ley de Infonavit y qué han tratado de decir con fake news pues algunas voces desde troles en Twitter y también de senadores del bloque de oposición? De eso vamos a hablar en Con Todo. Vamos al Con Todo sobre esta reforma a la ley Infonavit. La Cámara de Diputados pospuso hasta el siguiente año la discusión y votación de esta reforma a la ley de Infonavit, que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores el viernes por la tarde-noche. Todo esto en el marco de inconformidades de líderes sindicales. De hecho, hoy se manifestaron en el Monumento a la Revolución, y también de una campaña de desinformación. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el viernes 13 de diciembre este proyecto para reformar tanto la ley del Infonavit como la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. Senadores de oposición y también en Twitter, antes Twitter, se asegura que el gobierno busca robarse los 2.4 billones de pesos del Fondo de Vivienda del Ahorro de los Trabajadores. No obstante, el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria plantea que la gestión de los recursos será por parte del Consejo de Administración, conformado por sindicatos, patrones y gobierno. Es decir, no solo el gobierno tendrá voz y voto, también sindicatos y patrones. Al respecto, diputados y también el extitular de Infonavit, Carlos Martínez, aseguraron que todo esto se trata de una campaña de desinformación. La reforma, si usted se pone a leer el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria en la Cámara de Diputados, establece que el Infonavit tendrá una empresa constructora filial y también deberá establecer programas para otorgar ahora acceso a la vivienda a través de renta social. La reforma también plantea créditos flexibles, elimina altas tasas de interés y promueve la construcción de viviendas en zonas que sí tengan acceso a servicios y no estén en medio de la nada, es decir, tengan luz, agua, drenaje y demás. Respecto a los famosos recursos del Fondo Nacional de Vivienda que ascienden a más de 2 billones de pesos con B, la reforma dice que podrán destinarse a financiar proyectos relacionados con la construcción de vivienda social si y solo si son aprobados por todo el Consejo de Administración, que está conformado de manera tripartita, es decir, compuesto por representantes del gobierno, sí, lo que ha señalado esta campaña, pero también de personas trabajadoras, es decir, sindicatos, y también de patrones. Por cierto, el día de hoy también Coparmex y Canacintra, estas cámaras que pues representan este lado de los patrones, los empleadores, también se han manifestado en contra de esta reforma. Además, la reforma crea un comité de transparencia que también será tripartito, integrado por un representante del sector de personas trabajadoras, del sindicato, uno del sector empresarial y 3 del gobierno federal. Estoy hablando del comité de transparencia. Sin embargo, cuando se discutió en la tarde-noche del viernes 13 de diciembre, senadores del PAN, del PRI y también del Movimiento Ciudadano iniciaron pues este señalamiento de que el gobierno federal busca despojar a los mexicanos de sus ahorros de este fondo de vivienda, dado que plantea que el gobierno dispondrá de los ahorros. Sin embargo, el Consejo de Administración también está compuesto por sindicatos y empleadores. Por ejemplo, la senadora panista Gina Gerardina Campuzano dijo: despojar al más puro estilo sucio, obscuro, perverso y corrupto, lo dijo desde el Pleno. La senadora del PRI, Mely Romero Celis, también advirtió que esta reforma abre la posibilidad para que el gobierno tome recursos de los trabajadores derechohabientes a vivienda para que los invierta en proyectos inmobiliarios fallidos, lo que pone en riesgo el dinero. Todo esto fue la hipótesis de la priista. Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales advirtió que con esta reforma se da un cheque en blanco para que el gobierno maneje el dinero de los trabajadores, y además agregó que desaparece de un plumazo la presencia de los trabajadores. También, por ejemplo, dentro de esta campaña en redes sociales, se viralizó la intervención del senador panista Ricardo Anaya, quien tiene un intercambio con el senador ahora de la 4T, antes priista, Alejandro Murat, y que ustedes recordarán es extitular del Infonavit. Sin embargo, en esta intervención el senador Ricardo Anaya cita al artículo 40 para justificar y argumentar que supuestamente el gobierno se va a robar el dinero. Sin embargo, si tú te vas al dictamen, no hay una modificación al artículo 40, entonces ahí viene también un error por parte del senador.
Dul, y también estos señalamientos de senadores del bloque opositor llamaron la atención y se han difundido en redes sociales, pues con una campaña que ha compartido, que reproducen, por ejemplo, cuentas como la abuela García, es decir, una cuenta que tú detectas no es orgánica. También personajes como Max Kaiser, exfuncionario en el gobierno de Felipe Calderón, Arturo Castagné, abogado de la familia Yunes, que coordinó la campaña negra contra la entonces candidata Rocío Nale, y otros personajes de la política, opositores al gobierno federal. Bueno, este lunes y martes, Infonavit ha estado como tendencia en la red social X, aparece muchas veces en el puesto número 1. Y este lunes también la Asociación General de Trabajadores, compuesta por brazos priistas como la CROC, ofreció una rueda de prensa para pedir que el Congreso modifique la reforma a la ley de Infonavit al asegurar que pone en riesgo el ahorro de los trabajadores. Y el martes, este martes 17, protestaron en el Monumento a la Revolución en contra de esta reforma. Sobre el señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de representantes de trabajadores en el Consejo de Administración de Infonavit, que este señalamiento de que de acuerdo con la presidenta hay quienes ganan más que ella, contestaron que eso no justifica la reforma y que si quieren, pues lo que se puede hacer es reducir estas ganancias. Vamos a escuchar parte de esta conferencia que da la Asociación General de Trabajadores el día 16 de diciembre. Los trabajadores. Termino diciendo que también en la mañanera comentó la presidenta que los salarios de algunos funcionarios son superiores a la presidenta. Pues eso no es lo más justificable para cambiar la estructura de un instituto. No lo considero yo justo ni justificado. Si hay que reducir los salarios, que reduzcan los salarios, pero no con esto voy a darle más facultades al director y voy a restarles vigilancias a los órganos autónomos de un instituto social de los trabajadores. Con esto yo concluyo. Gracias. Eso fue el lunes, su rueda de prensa, y el día de hoy, martes, como habían convocado, hicieron una manifestación en el Monumento a la Revolución, donde pues precisamente estuvo un mitin encabezado por estos líderes, algunos de ellos pues brazos charros del PRI como la CROC. Bien, Mon, eso por parte de pues líderes sindicales. Les decía, el día de hoy también Coparmex y Canacintra se pronunciaron en contra, todos bajo el argumento de este supuesto robo. Ante estos diversos señalamientos, el exdirector de Infonavit durante el gobierno pasado, Carlos Martínez, explicó en un amplio tuit por qué es falso que este fondo de vivienda esté en riesgo, ya que, ojo, eso no lo ha dicho nadie, ese dinero ni siquiera está disponible al instante. Esto fue lo que dijo. Primero, el tripartismo no desaparece. La oposición y en sus campañas en redes sociales han dicho que el gobierno es el único que ya va a tener la toma de decisiones. Pues no, el tripartismo no desaparece. Organizaciones sindicales y algunos comentaristas han afirmado que el mecanismo de trabajo y participación de obreros, patrones y gobierno desaparece. Bien, dice Carlos Martínez, extitular de Infonavit, la reforma establece el redimensionamiento de los órganos de gobierno, la asamblea y el consejo de administración, y en ambos se mantiene el equilibrio entre los sectores. Es en estos órganos donde se toman las decisiones más relevantes. Lo que sí establece la reforma es que el director general ahora será quien presida las sesiones y podrá vetar los acuerdos cuando estos no se tomen por unanimidad. Estas nuevas atribuciones no son más que alinearlo a lo que sucede en estas otras instituciones tripartitas como el IMSS, que es lo que explicaba ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre el tema del dinero, que es lo que más están difundiendo de este supuesto robo, dice el extitular de Infonavit, no van a tomar discrecionalmente 2 billones de pesos. Esa afirmación parte de la ignorancia. El Infonavit administra activos por casi 2.5 billones de pesos, eso es verdad. Cerca de 763 mil millones se encuentran en un fondo de inversión a largo plazo, es decir, tiene vencimientos dentro de 4 o más años. No son recursos que estén disponibles al instante. Y ya, pues por ejemplo, en el tuit de la abuela García ya daba por hecho que se van a llevar todos los 2.5 billones de pesos cuando ni siquiera están disponibles al instante. El resto de los activos es la cartera de crédito neta del instituto, que equivale a 1.5 billones de pesos. Otra vez, no son recursos disponibles, sino son garantías de crédito.
Ahora bien, cada año el Infonavit programa la cantidad de recursos que va a erogar en su programa de crédito. En los últimos años, poco más de 200,000 millones anuales. Ahora, adicional a esta programación, destinará un tanto a construir vivienda. Este programa necesariamente pasa por aprobación de la Asamblea del Infonavit. Ya por último, también han criticado que no hay fondo de vigilancia y que todo lo va a considerar el gobierno. Bueno, el extitular de Infonavit agregó que tanto la Secretaría de Hacienda como el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación estarán vigilando al Infonavit. De hecho, dijo que antes ni siquiera se hacían auditorías. Uno de los episodios que generó mayor conflicto con sectores fue la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Mientras se negaban, yo, dice Carlos Martínez, siempre estuve a favor. Afortunadamente tengo el orgullo de haber sido el primer director auditado y eso me mantendrá en el futuro. Además, la Secretaría de Hacienda mantendrá medidas prudenciales para el manejo de activos y el Congreso revisará el informe de suficiencia presupuestal. Ahí está, tanto Hacienda, el Gobierno Federal, el Congreso, Poder Legislativo y el órgano autónomo Auditoría también estarán vigilando estos recursos, contrario a lo que han dicho una y otra vez desde la oposición. Sí, Dul, y por ejemplo, también una legisladora que ha estado compartiendo este llamado en contra de la reforma del Infonavit, nos sorprende, es Carolina Villano, secretaria general del PRI. Ella está revisando sus cuentas y hoy publica igual un video donde dice, aquí les cuento cómo recuperar sus ahorros del Infonavit y que no te los robe Morena. Atraco navideño y bueno. Atraco navideño. Así lo mueve, por si por ahí ven en X y que se empieza a mover este hashtag. Yo revisé todavía, no más que ahora con Carolina Villano. Pero bueno, no sorprende que venga desde el PRI este llamado, con lo que les comentábamos, las organizaciones sindicales relacionadas con el PRI, pues están también llamando a frenar esta discusión, al menos están pidiendo un diálogo. Y hoy el diputado Ricardo Monreal confirmó hace unos minutos en su cuenta de Twitter, en un video que publica, que no piensan convocar a un periodo extraordinario en lo que resta del año. Será hasta febrero donde retomen las sesiones, las discusiones. Dice Citla, ahora sí muy activos los sindicatos. Ay, se me movió. Ahí debería trabajar todos los días, solo estiran la mano para recibir dinero de nosotros, quienes pagamos la cuota sindical. El día de ayer, lunes, el coordinador de Morena en Diputados, Ricardo Monreal, había adelantado que se canceló la sesión extraordinaria que se tenía prevista para mañana 18 de diciembre, precisamente para, entre otros temas, discutir esta reforma a la ley de Infonavit, que ya le habían mandado por parte del Senado aprobada. Pero se canceló porque van a esperar a tener diálogo con los voces de líderes sindicales y también con voces como del sector empresarial, Coparmex y Canacintra, que se han estado manifestando en contra. Pero desde la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados ya tenían todo listo para ayer sesionar. Ya había convocado a sesión para abordar el dictamen luego de que el Senado había enviado la minuta. De hecho, ellos ya habían consultado el dictamen y es gracias a la Comisión de Vivienda que está publicada en la Gaceta Parlamentaria este dictamen. Me decía, por ejemplo, Ara G, que este es un programa nefasto, algo así dice, porque ella dice que es falso lo que estamos planteando. Pues justamente le estábamos proyectando el dictamen, no es interpretación de ninguna de las voces, es directamente lo que está diciendo. A ver si pueden poner particularmente la parte del artículo 42, que es lo que cita Anaya, y luego dice artículo 40, que es lo que decía, no hay ningún artículo 40 modificado. Los recursos del instituto o bajo su administración se destinarán a la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios, también a la construcción de vivienda que realice el instituto, a las demás erogaciones relacionadas con su objetivo, y ahí va desglosando, justamente ahí está en pantalla, va desglosando cómo estas decisiones y manejos de recursos no los decide una sola entidad, en este caso señalan que el gobierno, sino es tripartita. Dul, sí. Bueno, aquí los vamos leyendo y yo también
destacaría que seguramente en estos días seguiremos viendo manifestaciones convocadas por esta Asociación General de Trabajadores, que como les comentamos está también compuesta o están siendo convocadas por brazos priistas como la CROC, y que a mí me llamó la atención lo que este lunes comentan de, bueno, si la acusación es que estamos ganando más que la presidenta, bueno, pues ahora sí que se bajen esos sueldos, es decir, hasta que ya lo señalan, entonces sí, ya, bueno, vamos a pensar en si reducimos nuestros salarios. Bueno, ¿qué te parece si para terminar con todo escuchamos precisamente a la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados? La prensa ayer se le acerca y le pregunta qué piensa de que el gobierno se quiere robar los fondos de vivienda, y ella dice, yo ya consulté el dictamen y en ninguna parte dice eso, así lo dijo. Por supuesto que lo vimos, pues dictaminamos, ya está en Gaceta el dictamen de esta comisión y no veo de dónde, con todo el respeto, ¿verdad? La Asamblea General y el Consejo de Administración, que son los máximos órganos de decisión donde se tomarán, valga la redundancia, estas decisiones administrativas, de financiamiento, dispersión, ejecución, son justamente en el Consejo de Administración, y el mismo tiene representación tripartita, exactamente 4 y 4, y en la Asamblea General son 10, ahí sí hubo reducción de miembros, pero son tripartitas los dos órganos de máxima decisión. Donde hay una disparidad es en vigilancia, es en auditoría y transparencia, pero las decisiones las toma el Consejo de Administración y ahí están debidamente representados los 3 sectores. Entonces no existe esto que reclamaba la oposición el viernes, los senadores de oposición, ¿no? Que ahora el gobierno va a tener mayoría en ese consejo. Ustedes pueden ver el dictamen que ya está en Gaceta, insisto, y se van a dar cuenta lo que les digo. Asamblea y Consejo de Administración, los máximos órganos de decisión y administración, son tripartita, tienen el mismo número de integrantes, los 3 sectores involucrados, Estado, sector patronal y personas trabajadoras. Y en los comités de vigilancia, de auditoría y transparencia sí tiene mayoría el Estado. Y bueno, el dictamen ya está en Gaceta, así que pues creo que todas y todos podemos hablar, ¿verdad?, del tema, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Yo creo que la iniciativa de la presidenta es de alta envergadura, que lo que busca es generar vivienda para las y los trabajadores. Lo alineamos a los objetivos de la Agenda ONU Hábitat para tener las características de una vivienda adecuada, que las juventudes por fin van a poder aspirar a una vivienda, los sectores de mayor vulnerabilidad, las madres solteras. Es decir, creo que es una iniciativa que busca reivindicar a la base trabajadora. ¿A usted no le gustó esta instrucción? A mí, yo soy soldada de esta Cámara de Diputadas y Diputados, y por supuesto pues actuamos de manera colegiada, se sometió a la consideración de la Junta Directiva y acordamos mantenernos en sesión permanente para estar completamente listas y poder votar este dictamen. Bien, pues terminamos ya el con todo, espero haya quedado claro de qué va esta reforma y por qué deciden posponer su discusión en Cámara de Diputados hasta el próximo año, algo que por cierto hoy confirmó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y él aseguró que se trata de una desinformación brutal y confirmó que todo esto va para enero-febrero, que es cuando comienza de nuevo las sesiones. Sí, Dul, y aquí, bueno, yo destacaría también lo que nos están comentando. Habla de la distorsión de la información a su conveniencia, se lo plantea Ana G., refiriéndose a las legisladoras del PRI y del PAN. Lo que yo les diría es, bueno, hay que escuchar, hay que seguir bien pendientes de lo que comentan desde esos partidos, también lo que hablan desde el oficialismo, y pues ustedes con toda la información completa ya saben qué decisión y qué postura tomar.